es un pequeño análisis de lo que fue la obra dramática y la obra del cine, la obra cinematográfica que fue la película de las Niñas Arañas que acabamos de terminar de ver. Ahora, esta parte me la voy a saltar porque les decía que tenían que leer la obra, ver la obra de teatro o ver la película, y eso ya lo hicimos. ¿Hay alguno de acá que haya visto la obra de teatro o que haya leído un poco de la obra dramática? Yo, profesor, pero decidí hacerla con la de la película porque cambiaba los nombres. Sí, cambiaban los nombres, habían personajes que se llamaban de una forma en la obra de teatro y de otra forma en la película. Sin embargo, yo la leí, dice Helen, excelente. Sin embargo, si se dan cuenta en la primera hoja, o una de las primeras hojas del texto dramático, teníamos la descripción de los personajes, entonces podías saber quién era quién, así como podías hacer el contraste. ¿Ya? Al comienzo de la obra sale que una de ellas estaba embarazada, que la otra era la líder del grupo, entonces nosotros podíamos decir, ah, ya esta es de aquí, esta es de acá, y tienen los nombres distintos. Porque yo les entregué tres opciones distintas. Era para que ustedes, además de tener la opción de decisión, ya, para que fuera un trabajo que les permitiera cierta libertad, ya, leer como lo hizo Heinlein, ver una obra de teatro si es que querían, o ver la película, que yo les puse aquí la película porque sentí que era lo más cercano para todos, ya lo que a todos les podría parecer un poco más interesante. Ahora, nosotros con esto podemos apreciar las diferentes formas en las que puede funcionar el teatro dentro de nuestra sociedad moderna y también lograr como una evolución de lo que nosotros hemos estado viendo hoy en día. Primero vamos a hablar de lo que fue la obra dramática, lo que escribió nuestro amigo Luis Barrales, y decir nuevamente, como ya hemos dicho otras veces, que la obra dramática es solo literatura. Es la creación del lenguaje creada por este autor. Es este mundo que el autor decidió crear y que es súper susceptible a ser representado escénicamente ante un público, ¿ya? El objetivo de haber escrito esta obra es, tarde o temprano, llegar a el escenario del teatro. Haber llegado a hacer una película es algo que sucedió después, ya fue fortuito para el escritor. Su meta era simplemente ver esto representado dentro de un escenario. Luego de nuestra obra dramática pasamos a la obra teatral. Texto dramático pasa a la obra teatral. Los que vieron la obra de teatro, aunque haya sido un poquito, se van a dar cuenta de ciertas diferencias que vamos a hablar un poquito más adelante entre los personajes. Hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. La obra teatral es la concreción, es la representación de la obra dramática mediante la puesta en escena, ¿ya? De una manera directa. Ahora, la obra que yo les dejé es una obra bastante simple, donde las chicas, la escenografía, la hacen con unos cajones que tienen rueda y la van moviendo de un lado al otro del escenario. En YouTube, si ustedes buscan Las Niñas Araña, la obra de teatro, hay un montón, ¿ya? Hay un montón. ¿Por qué yo elegí la que les puse? Porque es la que tenía mejor audio, ya es la que se logra escuchar súper bien. Las otras, si bien también están bastante buenas, las actrices, la escenografía, no se escuchan tan bien, entonces tiende a ser un ejercicio un poco complejo verlas tranquilo. Y ese es el problema que tenemos cuando grabamos una obra teatral. Los micrófonos no siempre responden bien. Y finalmente, que sería la última adaptación de esto, que nos transformamos de un guión a una obra de teatro. Después esa obra de teatro tuvo que volver a transformarse a un guión, ¿eh? A un guión cinematográfico. Y ese guión cinematográfico pasó a lo que es la película que acabamos de terminar de ver, que dice, inspirada en hechos reales, Niñas Araña. La obra cinematográfica, ustedes ya saben que es una forma de narrar historias. El cine es un arte. Hace bastante tiempo que el cine se entiende como el séptimo arte. Un arte más junto con la música, junto con la pintura, junto con la danza. Entra dentro de estas nuevas representaciones artísticas que nosotros podemos usar para expresar nuestros sentimientos o para dar a conocer algún hecho importante. Las películas, es difícil definir el cine, ¿ya? Pero las creaciones televisivas, todo lo que nosotros vemos en el cine, en la televisión,
siempre tienen una estructura muy parecida a lo que es el teatro. Si ustedes gustan, ¿ya? Yo los invito a que puedan ver un poco de la obra de teatro, aunque no la vean entera, pongan pedacitos de la obra si es que así gustan, y van a poder ver el contraste que hay entre el cine y el teatro. Primero, como dijo Heilin, esto fue basado en un hecho real. Creo que esto se lo comenté en una clase pasada. El 2005, ya por ahí por agosto, fueron capturadas estas niñas. Este hecho se ve aquí en la película cuando se las llevan. Cuando estaban tratando de asaltar otro de los departamentos que asaltaban en Santiago, las terminaron pillando. En el departamento de Alex Carrasco, nos dice, fueron sorprendidas por el conserje cuando se estaban yendo, pero después igual las pillaron los carabineros. La historia de las niñas arañas no es tal cual lo que nosotros vimos en la película, tampoco es tal cual de cómo está la obra de teatro, ¿ya? Luis Barrales leyó esta noticia, investigó un poco de las chicas, lo que pudo, e hizo la obra de teatro. Sin embargo, no podemos decir que las vidas de las niñas reales, las niñas arañas, sea de esta forma. Ellas sí vivían en una toma, ¿ya? Una de ellas sí estaba embarazada y todo lo que hacen en los departamentos sí sucedió de verdad. Ahora, cómo era su entorno familiar, cómo se desempeñan adentro de los departamentos y la relación que tienen entre ellas tres, es todo eso inventado por el dramaturgo. Él averiguó un poco de las chicas, averiguó del caso, de los crímenes que habían cometido y decidió hacer la obra que luego se adaptó a la película. Pero esto no quiere decir que la obra sea exactamente como vivían estas chicas de manera real. Puede que sí y puede que no, como todo lo que es adaptado o basado en hechos reales. ¿Se entiende? Que no porque esté basado en eso vamos a decir que es exacto como vivían estas chicas. Tenían hartos paralelismos, sí, con la vida de ellas, porque Luis Barrales averiguó algunas cosas, pero no se sentó en la mesa con ella a conversar con las mamás, ni cómo había sido todo, no las entrevistó a todas. Hay algunas que sí les puedo preguntar ciertas cosas, pero como eran menores, es complicado hacer eso. Ahora, la adaptación cinematográfica, como el nombre lo indica, es una adecuación, ¿ya? De la película se deben modificar muchas cosas por el cambio de medio, por el cambio de soporte. Yo me refiero a cosas que se modificaron de la obra de teatro, ¿ya? Cada medio, en su medida y en su proporción, es diferente, ¿ya? No podemos nosotros hacer una película exactamente igual a una obra de teatro, porque el público es distinto, el medio es distinto y la forma en que se consume ese medio también es diferente. Los personajes son iguales y a la vez son distintos. ¿A qué me refiero con esto? La obra dramática Las Niñas Arañas, ya para los que la leyeron o los que vieron la obra de teatro, se habrán dado cuenta que solamente tiene 3 actrices, solo las 3 niñas arañas, no hay nadie más en esa obra. Ellas no hablan con nadie, no llega un personaje extra, no hay personajes secundarios, solo están ellas 3 en la obra de teatro. En la película, como nosotros lo vimos, se agregan muchos personajes, que el kiosquero del principio, que el viejo cochino del taxi, como le dicen al final, las mamás de las niñas también se agregan, los compañeros que conocen en la toma, todas estas personas extras se agregan en la película para que la película tenga un flujo diferente. Cuando uno va a ver una obra de teatro, sabe que la obra de teatro tiene pocos actores. Sin embargo, ponerse a ver una película solo con 3 personas podría resultar ser bastante fome. Ahora, hay un cambio también de nombres, como dijo la compañera, no me acuerdo quién había dicho que se había dado cuenta de este cambio de nombres, y es un cambio de nombres bastante simple. Cindy, Stephanie y Abby pasan a ser Nicole, Elizabeth y Yasna. Este es el cambio, ¿ya? Y están así, aquí están en orden. Si usted no sabe el orden, es Cindy pasa a ser Nicole, Stephanie pasa a ser Elizabeth y Abby pasa a ser Yasna. Este es el cambio que existe entre la obra de teatro y la película. A pesar de que los personajes cambian de nombre, mantienen sus características principales. Algunas se le agregan en la película, sí. Pero, por ejemplo,
que Yasna siempre sea la líder, que luche con la otra, que se lleve mal, que siempre sea la respondona, podríamos decir, o la que primero va al choque, se mantiene. La chica que está embarazada, en las dos es igual, ya siempre está un poco más detrás de las otras, se deja llevar un poco, como le dicen por ahí, tú estás para puro hacer caso de lo que te mandemos. Ella es así en la película y es así en la obra de teatro. La forma de hablar cambia también, ¿ya? En la obra de teatro, los personajes, al menos Abby o lo que es Yasna, habla rimando casi siempre. Se expresa constantemente hacia el público también. En la obra de teatro, Abby le habla al público y habla rimando, muchas veces. Esto sucede una o dos veces en la película, lo de la rima. Y es más que nada por darle un pequeño guiño a lo que es la obra de teatro. Decir, oye, mira, esto viene basado de acá, así que lo vamos a imitar un poquitito por aquí. Hay ciertas frases también que los personajes dicen en la película que están calcadas de la obra de teatro. Si usted ve la obra de teatro, aunque sea 5 minutos y la adelanta, va a pillar algún momento que diga, oh, esto es igual a la película. Hay momentos que son muy iguales y otros que son súper diferentes. ¿Por qué? En una obra de teatro, la expresividad de las actrices es súper alta. ¿Quién vio la obra de teatro así como ver la obra, no leer el texto? ¿Hay alguna que la haya visto, aunque sea un rato? No, ya, miren. Si hacen ese ejercicio, yo no la pongo ahora porque estamos con poquito tiempo, pero si hacen ese ejercicio de poner la obra de teatro un momento, aunque sea yo les digo adelantarlo un poco y dejarlo unos 5 minutos, se van a dar cuenta que las actrices tienen una expresividad súper alta. Hablan súper fuerte, se mueven mucho, tienden a gritar. Cuando se tiran al suelo, pero ¡pah!, casi golpean el suelo. Y esto es porque en el teatro es necesaria esta expresividad. Una persona en el público puede estar en la primera fila o puede estar pero un montón de metros más atrás en la última fila. Y es necesario que la expresión, que la actitud, que los movimientos del actor o de la actriz le lleguen tanto a la primera persona como a la última que está por allá, que todos entiendan qué está sintiendo ese personaje. Por lo tanto, los actores o las actrices de teatro son mucho más expresivos que los actores de cine. En el cine se busca que la emoción se vea real. En el teatro se busca que la emoción se transmita con fuerza. Esa es la principal diferencia en la expresividad de estos personajes. Ahora, hay otra cosa importante también, que es el mostrar o contar. En el cine hay una regla súper importante y una regla que no se debe romper, que dice muestra, no cuentes. Cuando las chicas se roban esta revista al principio, nosotros vemos cómo ellas se la roban. Cuando prueban el sushi, nosotros vemos que a ellas no les gusta el sushi, pero vemos que se lo robaron. Cuando ellas suben la primera casa, podemos verlas haciendo esto en la película. En el teatro pasa lo contrario. Todas estas cosas que las chicas hacen fuera de acto, las cuentan. Ellas dicen, oye, sí, nos robamos esta casa, y de repente están con un sushi. El acto empieza con ellas con el sushi y con el cuadro en la mano. Si hicieron un robo, ellas hablan del robo. ¿Por qué? Porque en el teatro, lamentablemente, no podríamos cambiar de acto para mostrarlas robando cada uno de los departamentos, porque sería cerrar el telón, abrir el telón, cerrar el telón, abrir el telón. Y olvídense, los pobres tramoyas se volverían locos cambiando el escenario cada rato. Y no podemos mostrar todo lo que sucede como en el cine. Simplemente se cuenta. Las protagonistas siempre mantienen los mismos sentimientos, y esto es algo que se respetó en la película y se trató de respetar dentro de la obra de teatro. Los sentimientos que tienen estas chicas siempre son iguales y siempre son iguales de fuerte. Dice que esto que ven ellas de las tomas, estas casas de Cholguán, estos barrios alejados, tener espacios muy pequeños y familias con poco dinero, está presente en ambos. Yasna dice lo siguiente, esta es la obra de teatro, y ustedes que solo vieron la película verán que se parecen mucho. Dice, en el fondo de la tele,
Allá bien en el fondo se veía el cerco de mi casa, terrible feo, todavía con cholguán, pero humedecido ya, con manchas café sobre el café oscuro del cholguán, y el piso del pasaje embarrado entero, café también, y toda café la callampa. Hay que puro cambiarse de barrio, venirnos para acá. Si pasamos piola, con buena percha y estas caritas que nos dio la genética. La frase del final, de las caritas de la genética y la buena percha, la dicen en la película. Lo del cholguán humedecido y las calles de barro lo muestran en la película. Cuando vemos a la personaje principal caminando al comienzo, sobre todo este café y más café y más café, y ellas se presentan, y se presentan siempre de esta forma, diciendo, oye, somos bonitas, vamos a pasar piola. Hay mucho resentimiento también, que dicen que todo está mal hecho, que está mal organizado. Es como decir que está mal pelado el chancho. Este es un sentimiento que la sigue durante toda la película, del comienzo hasta el final. Y esta parte que dice Nicole en la obra de teatro está casi igual en la película, casi al final. Me dan ganas de robarles el alma y yo quedarme dentro de ella y pasar piola, ser olorosita, decir la CH como ella y juntar la T con la R. Cuando algo me espante quiero decir atroz. Y si algo es pulento quiero decirle regio. Y tener lindo cutis, billetera, autoestima. Quiero tener su memoria dentro de sus colegios, sus veranos, sus aromas. Este deseo de imitar, de ser más que tenían las chicas, pero que no podían ser, es algo que las atormenta y que las lleva a cometer todos estos hechos una y otra vez, a pesar de que saben que no está bien. Independiente de lo que ustedes hayan hecho, si leyeron el texto dramático, si vieron la obra de teatro o vieron la película aquí completita, todo sirve para darnos cuenta de que los personajes comparten esta motivación, estos deseos, todo sirve para ver cómo son los personajes, qué es lo que están haciendo, qué es lo que deben hacer y qué es lo que desean o lo que anhelan. Cualquiera de las tres opciones a usted le sirve para completar la pregunta esencial y a usted le sirve como otro aprendizaje dentro de todo lo que nosotros hablamos sobre el género dramático. Vean la película no como una película, sino como una adaptación de una obra de teatro. Por eso hay veces que las frases suenan un poquito forzadas o suenan un poco extrañas, porque nuestro director de cine quiso de todas formas respetar las cosas que eran del teatro. Por eso hay veces que suenan extrañas estas frases de las chicas. Es porque el director de cine dijo ya, usemos lo de Luis Farrales en el cine, cambiémoslo solo un poco, pero yo quiero respetar la obra original, de todas formas. Pero viene la pregunta esencial. Hay algunos que la mandaron, ya se las revisé a los que ya la habían mandado, chicos, tienen su nota puesta, ahí la pueden ver. Es lo mismo, escojan un personaje, digan el nombre de ese personaje, ya sea de la película o de la obra de teatro. Díganme por qué lo eligieron. Y aquí es importante. Díganme si lo eligieron porque les gustaba, porque no les gustaba, simplemente porque a lo mejor le encontraron linda a la chica, porque se identificaron con cómo ella actuaba, con cómo respondía, porque pensaron que podrían haber hecho lo mismo en ese momento. Digan por qué. Luego hablen del carácter del personaje. ¿Era agresiva, respondona, o era más pasiva? ¿Trataba de dejarse llevar o era más realista? Hablen del vestuario. Las chicas, a pesar de que en la película cambian mucho el vestuario, siempre se mantienen ciertas cosas. Hay una que siempre usa como el crop, como mostrando la guatita. Hay otra que siempre tiene el gorro puesto, ¿cierto? Escondiendo el pelo. ¿Ya? Hay cosas que siempre se mantienen en el vestuario de los personajes. Y esto también viene del teatro y también viene a mostrarnos que las chicas tampoco es que tuvieran mucha ropa como para estar cambiando. Los escenarios relevantes, escenarios que vimos nosotros en la película o que se ven en la obra de teatro y que son representativos, donde sucedieron cosas importantes, cuando las chicas estaban sobre el techo gritando, cuando estaban en ese lugar donde siempre se juntaban a hablar, que se repite bastante. Y finalmente el argumento de la obra, un pequeño resumen de qué fue la obra, así como cuéntame en 4 líneas de qué trata la obra, de principio a fin. Y ya chicos, estamos en la hora, quedamos justito. Espero que las que no hayan mandado, las y los que no hayan mandado la pregunta esencial, lo envíen lo antes posible ya, yo se los reviso apenas se pueda. Recuerde que tienen hasta el viernes, pero si usted la manda el viernes
en la tarde, es difícil que yo se la revise para que puedan mejorar su nota. Traten de enviarlo hoy o el viernes en la mañanita para que puedan hacer un arreglo si es que lo necesitan, ¿ya?